Hoy, en el canal de Brian R3, un video diferente. A ver gente, sé que ya van dos videos diferentes que hago este mes y sé perfectamente que estos videos provocan que las gráficas del canal se vayan a la mierda un poco, bueno un poco bastante. Aunque tampoco es que el canal haya empezado muy bien el año que digamos. Y sé que estos videos tampoco tienen nada de apoyo. Pero pues mira, no me importa realmente que el video se quede con 5 visitas y un like. Lo importante para mí es divertirme y cagarme en todo cuando estoy haciendo estos videos. De que se siente un poco feo que tanto esfuerzo no sirva para mucho, pues no miento, sí se siente un poco. Pero pues esto no lo hago ni lo haré jamás por dinero o por visita simplemente. Lo primero no lo tengo y lo segundo pues fue por pura suerte y el algoritmo que de milagro funcionó en mi caso. Aunque tampoco quiero dar pena aquí llorando porque literalmente estar llorando y dar pena pues no hará que las gráficas del canal se vuelvan a levantar. Eso tal vez le sirva a otras personas, pero en mi caso a mí no. Pero bueno, ahora sí dejando este tema de lado, en el video de mi pobre angelito mencioné algo respecto al polémico título en español latinoamericano. Bueno, realmente polémico entre comillas, porque aquí en Latinoamérica más o menos lo tomamos ya como un meme o una burla hacia el doblaje de mierda que fue ese, en la gran mayoría de las personas incluyéndome. Mencioné que siempre pondré los títulos de mis reviews en su traducción al español, al latino obviamente, aunque ojo, puede que haya excepciones este año y en muchos otros casos, porque literalmente la traducción o nadie la utiliza, no hay traducción literalmente, o hay 35 traducciones de la región y pues para no estarme peleando por cuál elegir, mejor dejo el título original en inglés. Pero también mencioné muy por encima un tema que he visto que en algunos casos y en muchas ocasiones revive esta discusión sobre qué doblaje es mejor, si el latinoamericano o el de España. Pero también de estar viendo esta discusión surgió otro tema, el cual es el principal de este video. La pregunta sería, ¿el doblaje afecta a las películas y a las series? En este video mencionaré un poquito la historia del doblaje. En general lo tocaré muy por encima. Obviamente me enfocaré en el español, porque primero es mi idioma natal y es el único que me sé y de esto va el video. Porque tal vez para entender un poco sobre la discusión, pues sirve que vemos algo del contexto que llevó a la creación de los doblajes. Aunque les digo desde ya que la discusión en su gran mayoría de los casos son puras estupideces. También tocaremos el uso de modismos en los doblajes. Mencionaré mi opinión de la discusión sobre el doblaje peninsular contra el americano. También mencionando algún que otro ejemplo de doblajes cuestionables o malos directamente. Y finalmente responderé a la pregunta del video. Pero bueno, ahora sí, sin más relleno, vamos una vez al tema de este video. Esta técnica audiovisual, porque también podría incluir a la subtitulación de los contenidos, aunque en este caso nos centraremos en la traducción hecha por voces, la misma es bastante vieja, remontándose a la época donde empezó el cine sonoro, en el periodo entre guerras de Europa. Y esto tiene importancia también histórica y política en el desarrollo e introducción de esas técnicas a varias industrias cinematográficas. Sí, no me gusta hablar de política y esos temas históricos si acá se entrarían en el segundo canal, pero en este caso haré una excepción. Por más que traté de investigar, no pude encontrar la respuesta definitiva al primer doblaje sonoro de la historia, pero eso sí, encontré el cómo se hace el doblaje más o menos. Queda reproduciendo vinilos de los diálogos de las películas en su respectivo idioma traducido mientras se veía la película. A ver, es una técnica algo bastante rudimentaria, pero pues recordemos que esto fue hace casi 100 años o incluso más. La principal razón de la llegada del doblaje a las industrias en algunos países fue por razones políticas, como yo le acabo de decir, sobre todo en países autoritarios de Europa, como la España franquista o la Italia de Mussolini, que para alimentar un ego nacionalista y quitar los posibles ataques propagandísticos del extranjero, esto entre comillas obviamente, se decidió usar el doblaje como método y arma propagandística para propagar ideas o quitar las supuestas ideas anti esos gobiernos autoritarios. Pero bueno, enfocándonos ahora sí en el doblaje al idioma español, las historias de origen son algo diferentes en algunos casos, aunque comparten ciertas similitudes obviamente. En España, como lo comenté, empezó primero al ser el que tenía más cercanía a Europa, donde empezó todo esto, sumado a las intenciones políticas e ideológicas siendo impulsadas por el gobierno de Francisco Franco, después y durante también en cierta parte de la Guerra Civil Española, siendo la primera película doblada al español, como se le llamó en su lugar de origen, Devil and the Deep, o como se le tradujo en ese país, Entre la espada y la pared, del año 1933. Ahora pasamos a América. En este caso, al ser un huevo de países que hablamos español, esto causa que haya diferentes modos de hablarlo, pero esto más o menos lo tocaré más al rato, ya que tiene que ver con otro tema. En este caso, según fui viendo, donde más se producen los doblajes son México, Argentina, Venezuela, aunque en este caso por las crisis que ha tenido en estos últimos años se ha paralizado un poco, y también Chile. Obviamente existen otros países donde se hacen los doblajes en este continente, del resto de Hispanoamérica, de hecho también incluyendo a las ciudades estadounidenses, sí, de Estados Unidos, un país que no habla español, de Los Ángeles y Miami, aunque generalmente las compañías optan por los países hispanohablantes. Obviamente esto seguramente lo hacen para ahorrarse unos cuantos billetes, ya saben cómo son las compañías. En México el doblaje llegó principalmente por la época dorada del cine mexicano, impulsada por Hollywood, que a causa de la Segunda Guerra Mundial la industria estadounidense se paralizó y esta inyectaba dinero a la mexicana, lo cual provocó, entre otras cosas, la aparición del doblaje en producciones de Estados Unidos hechas en México. Debido
debido a la facilidad al ser países fronterizos. En Argentina algunas casas de producción, sobre todo de producciones animadas, decidieron usar esta nación como sede para las películas animadas para hacerle su doblaje, cosa que incluso se mantiene con algunas compañías, por ejemplo Disney, que la mayoría de sus producciones animadas, sobre todo películas y series, se doblan en Argentina. En algunos casos, sobre todo anteriormente, se usaba en Hispanoamérica el doblaje europeo por facilidades y ahorrar costos, aunque esto con el paso del tiempo se dejó de usar, pero todavía queda un país hasta la actualidad, sin contar España, que usa el doblaje europeo, el cual es Guinea Ecuatorial, el único país de África que habla español. Pero regresando a nuestra región, generalmente haces un único doblaje para toda la región misma, independientemente del país donde se haga. Casi no se da en la actualidad hacer un doblaje por país debido a que no es práctico, pero esto desemboca en otros temas, como el jodido uso de regionalismos y modismos o el polémico español neutral, que los tocaré enseguida. En este caso ya entraré un poco a la discusión. Para mí los doblajes de Latinoamérica deberían de tratar de ser los más neutrales posibles, ya que como somos bastantes regiones con sus diferentes acentos y modos de hablar, y hasta dentro de los países existen esas diferencias, por eso en el doblaje del continente se ha usado una técnica llamada utilizar el español neutral, aunque esto haya conllevado a una polémica, ya que no sé tú, pero yo no conozco a nadie que utilice esas palabras de ese tipo. Usamos nosotros regionalismos, palabras en inglés inclusive, o directamente una amalgama de las mismas. Yo creo que estas palabras de Mayo Castañeda, un actor de doblaje bastante conocido en el mundo hispano y en México en particular, explican mejor esto. El doblaje tiene que ser un lenguaje que es completamente antinatural, porque la gente en la calle no pronuncia todas las letras. La gente no dice pues, la gente dice pos, la gente dice cosas como órale, chido, chale. Todo eso se le quita al español del doblaje. Entonces es un español que no es natural, pero tiene que ser así porque tiene que ser internacional para que todos los mercados lo puedan entender, ¿no? El español neutro. Exacto, el famoso neutro, ¿no? Todo esto de que al pasto se le dice césped, al sándwich emparedado, a la banqueta acera, al coche auto, todo esto es para que en todos los lugares que se habla español se entienda lo que se está diciendo, ¿no? Como lo explican en el video, el objetivo de este doblaje principalmente es comercial, para tratar de abarcar a varios mercados, porque si se usan modismos en una región, pues por ejemplo vamos a poner una película que es Jumanji en la selva, el doblaje de este contiene modismos de México y groserías de este país. Ojo, esto es un ejemplo, no estoy seguro si sea así. Este doblaje puede haber sido exitoso en México, pero ¿qué tal en Argentina, Uruguay o algún otro país de Hispanoamérica? Puede que las personas al no conocer dichas palabras o simplemente pues no estar familiarizados con las mismas, no fuera exitoso en esa parte del mundo. Aunque eso sí, fíjate tú, no quiero sonar malinchista, pero realmente a mí el doblaje que hicieron en esa película, y eso que yo soy mexicano, no me gustó un carajo. Se siente muy pero muy artificial los modismos y pues no encajan simplemente. Por fortuna lo arreglaron en la secuela, más o menos. Digo más o menos porque todavía se distingue un poco que el doblaje fue hecho en México, porque todavía siguen manteniendo algunos modismos. Pero también entra la cuestión de que existen doblajes de que su identidad principal es el uso exagerado de los modismos. El caso que se me ocurre a mí, y probablemente es de los más populares, es la saga de Shrek, que una de sus características más notables del doblaje al español latinoamericano es el uso de modismos, albures y demás características de México, que a pesar de haber sido hecho en México, este también fue un éxito y reconocido, además de haber caído en toda Hispanoamérica, hasta inclusive en otros países como por ejemplo España. Yo creo que esto es más un tema de gustos personales. Si realmente soportas los modismos, aunque no los entiendas ni siquiera, pues sí lo puedes llegar a omitir, aunque si no es tu caso, pues solamente te quedaría o buscando el doblaje más neutral posible o directamente utilizar subtítulos. Aunque eso sí, que realmente tengas en cuenta lo siguiente: no existe el español neutral, solamente es un método artificial para tratar de llevar un producto a toda una región variada en modos de hablar, porque realmente nadie habla este tipo de idioma. Esta es la principal discusión que encontré respecto al doblaje en el mundo hispano, aunque yo te resumiré esta discusión en pocas palabras: puras putas mamadas. Sé que la mayoría de los comentarios son bromas o simplemente para generar alboroto o seguir con un meme, pero de verdad, me he llegado a encontrar personas que no irónicamente se ponen a pelear como tarados por esto, pero objetivamente la respuesta definitiva a esta pregunta de cuál doblaje es mejor sería ninguno. Todos tienen cosas malas y doblajes cuestionables, directamente malos, sin sentido o demás cosas, pero obviamente todos tienen su lado bueno, eso no lo debemos de negar. Tampoco debemos de negar el talento y desempeño que ponen los actores y actrices en este bello trabajo, que es de llevar estas producciones a nuestro idioma para nuestro disfrute. Desde los grandes talentos de todos los países hispanohablantes, que sufren por alguna atención en muchos de esos casos y respeto a su trabajo, hasta inclusive en algunos casos muy extremos, hasta teniendo que detener su labor para exigir una justa remuneración, como fue el caso del parón de Argentina de 2022, o también desde los actores que trabajan en producciones de otras hablas, que también prestan su voz original para las producciones de Hispanoamérica. Realmente debemos de dejar de tomarnos esta estúpida discusión para apreciar este bello trabajo y totalmente admirable y respetable. Es divertido para hacer burlas a nuestros pésimos doblajes o hacer interesantes comparaciones, pero de ahí a pelearte con un random en internet porque su doblaje es una cagada según tú, pues eso
es otra cosa. Pero ahora sí, respondiendo a la pregunta del video, es bastante subjetiva, entrando en otro tema principalmente, dejando la discusión de doblaje contra doblaje. Pero en mi opinión, el doblaje no debería de afectar para nada el disfrute de una producción, salvo que sea exageradamente malo. Pero si no es el caso en ese tipo, no debe de interferir en el disfrute de la obra el doblaje que hayas escogido ver. Aunque esta pregunta también va para aquellos que se hacen los muy pero muy interesantes diciendo que es mejor ver la obra original porque simplemente trata de aparentar algo a ellos. Pero en ese caso también es muy subjetivo, ya que no tiene nada de malo disfrutar de tus películas o series, sea en español de cualquier tipo o en su idioma original con subtítulos, siendo una discusión sin sentido, ya que deberíamos de apreciar el trabajo que hacen esos tanto las producciones como los actores y actrices de doblaje y aprender a respetar los gustos de los demás simplemente, para así tú también disfrutar de esos contenidos en el idioma que se te dé la jodida gana. Un pequeño aviso antes de irme, probablemente este tema no lo vuelva a tocar de esta manera en el futuro. Los doblajes malos y sus críticas sí tocarán si caen en reviews, a los mismos los comentaré en esos casos. Y estoy viendo desde ya que muchos de los futuros proyectos y videos sí tienen mucho de ese tipo. Pero el tema en general y la discusión por mi parte se quedan en este video de momento. Y espero que se mantenga así porque la verdad ya que flojera mantener ese tema vivo, que siempre mantendré la postura de que este tema ya es muy 2010, sobre todo la discusión. Pero bueno, ahora sí, nos vemos la próxima semana con su habitual review.